Pero eso no es una garantía que cuando tú llegues a ese lugar vas a tener trabajo, o una farsa realidad de que tú vas a salir de tu país y que te va a ir mejor, de que vas a estar feliz. Yo sé que ustedes podrán pensar, bueno, pero es que en Cuba la situación está tan difícil que probablemente te ibas a quedar como fuera que te fuera. Por casa, transporte y comida, pues hacer ese trabajo básicamente. Cursos, becas, pasantías, maestría, lo que sea. Yo creo que hay para todos y para todos. Hola a todos, ya sé que si andan por ahí están listos para ver todo este tema, todo este chisme que ya me han preguntado muchas veces en reiterados videos por cómo llegaste a México y por qué tus papás no han venido aquí a México a visitarte. Y bueno, este es el blog donde yo te voy a explicar por qué es que eso no ha sucedido, porque es que no es así tan fácil, tan rápido. Las cosas tienen su proceso y aquí te voy a estar contando. Y si no te has suscrito a este canal, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ándate aquí, suscríbete, dale like, comenta, y si necesitas apoyo con algo, algún tips, algo, pues déjamelo saber en los comentarios y te lo voy a estar respondiendo. Y antes de eso, déjenme prepararme algo de almuerzo. Ya tengo un arrocito listo y voy a hacer un salmoncito. Así que acompáñenme 2 segunditos aquí a prepararme esto y a comerlo, porque la verdad es que ya tengo un montón de hambre. Y luego nos vamos a sentar a conversar de estos 2 temas por el que tanto me han preguntado. Pues ahora sí, ya después de haber comido y bebido, pues manos a la obra. Y si tú fuiste uno de estos que comentó mi video anterior, pues quédate hasta el final de este video, porque voy a estar mandándole un saludo muy especial a todas las personas que hicieron comentarios aquí en ese vlog anterior. Esta historia ya comenzó hace algunos años, ya hace más de 10 años. Yo empecé a planear por primera vez cómo iba a venir a México, cuál era el objetivo para venir para acá. Si sabes de alguien que quiere venir aquí a México, que está pensando en hacerlo, que está planeando ese viaje, pues envíale este video. Hay que tener en cuenta que, bueno, mi experiencia de venir aquí a México ya tiene más de una década y pues las cosas han cambiado, o quizás no para acá, para México, para otros lugares también. Yo creo que aplica un poco. Pues te voy a compartir como los tips un poco, y quizás se te puede alumbrar el bombillo, como decimos en Cuba, de adaptar alguna de estas propuestas o ideas para ti, para si quieres hacer este trámite de migrar. Amigos, y tengo que confesarles que en algún punto este viaje aquí a México, esta idea de venir para acá, pues empezó a ser muy planeado, muy organizado, pero el inicio de toda esta idea de venir para acá surgió de un momento a otro, porque yo estaba, ya yo había ido a Chile, había estado alrededor de 7 meses por allá, había trabajado un poco, colaborado con el Festival de Cine de Viña del Mar. Yo regresé a Cuba a seguir mi trabajo, empecé a ver opciones de dónde podía ser, y es que, amigos, México tiene muchas cosas que, por lo menos para mí, en mi opinión, era algo importante, y es que no iba a estar tan lejos de mi familia, porque un vuelo de
la Ciudad de México a La Habana es más o menos de 2 horas y media y era relativamente cerca. Lo otro es que, bueno, estuve escuchando, en ese momento no había tanto como lo de redes sociales, pero sí hablaba, ya tenía muchos amigos que estaban aquí y pues ya sabía un poco, tenía una idea, no mucho, de cómo era la vida aquí en México, los costos, la comida, cómo era moverse en la ciudad, que era una ciudad muy bien conectada con metro, con metrobús, con mucho transporte público. Y yo creo que ese es el primer punto cuando uno va a decidir ir a algún lugar, migrar a algún lugar, o por lo menos ir a conocer, a ver cómo, si te gusta, porque yo estuve yendo y viniendo por 2 años, no sabía realmente si me iba a quedar a vivir o no. Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes que me hicieron como tomar la decisión. Yo siento que un punto es conocer personas, por lo menos tener a alguien que te reciba, ya sea amigos, conocidos, familia. Lo otro es saber que va a ser viable para ti sostenerte un tiempo ahí. El tema del idioma es súper importante también. Pues en ese momento yo pensé analizar cuáles eran como los pros y los contras, ¿no? Yo literalmente empecé a investigar dónde podía vivir. Tenía la dicha de tener unos conocidos que ya vivían aquí en una casa muy grande, eran roomie, compartían. Entonces pues me puse a averiguar y me dijeron, bueno, pues sí, hay una habitación, puedes compartir aquí. Y eso estuvo muy bien para mí porque sabía que iba a ser accesible. En ese momento una habitación en la Colonia del Valle, aquí que es una zona muy céntrica de aquí de la Ciudad de México, pues por una habitación y un baño compartido pues se pagaban como 5,000 pesos mexicanos, no sé si ya subió un poco. Con áreas comunes, con un espacio de cocina para preparar alimentos, con una terraza, con un comedor, un desayunador. El baño lo tenía que compartir con 1 o 2 personas más y bueno, una habitación. Entonces eso era algo que era accesible y viable. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta cuando quieres ir a otro lugar por primera vez, a otro país, pues por lo menos alguien que te dé un poco unos tips. Estas personas que vivían en esta casa, pues ellos estudiaron en la escuela de cine en Cuba. Eran como 3 personas las que ya yo conocía de Cuba que vivían en esa casa, tocó la coincidencia. Entonces era una guía un poco para moverse en la ciudad, para saber dónde comprar comida, cuánto es el costo de a lo mejor los gastos comunes, que en ese momento esos 5,000 pesos pues incluían los gastos comunes. En mi caso personal, yo no vine con ninguna beca. Muchos conocidos que han llegado de esa manera, con becas que a lo mejor por 1 o 2 años le dan una cierta cantidad de dinero que le permite un tipo de renta así compartida, el transporte básico y la comida. Entonces es una muy buena opción cuando te vas a ir por primera vez a otro lugar, ver si tienes alguna opción de becas de estudio. Cuando ya estaba armando venir, fue como, bueno, México es una opción, conozco muchas personas, me pueden recibir, aunque no sea de una manera gratuita porque tenía que pagar, pero son personas conocidas y eso es un punto a favor. Tenía la posibilidad de seguir, de indagar para encontrar un trabajo. El idioma pues es español, entonces era más asequible como para empezar ese golpe así de decidir salir. Y de todas maneras yo vine con visa de turismo, por 2 años estuve yendo y viniendo hasta que estuve segura que yo me iba a querer quedar aquí. Un buen tips o una buena manera de empezar a analizar si es que nos queremos ir a otro lugar, y yo creo que eso aplica, no importa la nacionalidad, al país donde quieras ir, es ver cómo puedes acercarte a las personas o al medio o al mundo de ese trabajo o de esa vocación, talento que tú tienes para algún tipo de trabajo en específico, ya sea que nos dediquemos a hacer algo, ya sea por vocación, sea profesionalmente o sea una carrera o algo en específico que queramos aprender. Pues yo creo que es bueno tener como una cercanía, estudiar, leer y ver cómo puedes llegar a ese país o a ese lugar y empezar a hacer eso que quieres hacer, ya sea viendo becas, ya sea con conocidos que te pongan en contacto. Yo creo que hay para todos y para todos. Por ejemplo, si trabajas en el campo y te dedicas al cultivo hidropónico o eres muy bueno cosechando algún tipo de alimento en específico, pongas en contacto y que veas qué tú puedes hacer con eso
en ese país. Si eres mecánico, pues ver en qué puedes hacer. Si vas a estudiar, pues también ver, revisar qué tú puedes aportar, qué puedes aprender en ese lugar. Yo creo que cada vez que solicitamos una visa o queremos conocer un país o ir a otro lugar, tenemos que de alguna manera justificar bien. Y les comento esto porque cada año la migración se vuelve más complicada, cada vez es más difícil, y yo creo que siempre que pensamos en un nicho o en alguna cosa que podemos desarrollar o aprender e incluso estudiar cursos, becas, pasantías, maestría, lo que sea, yo creo que cada vez que nos acercamos a un consulado de un país determinado a pedir una visa, yo creo que lo que más les preocupa, digamos, a ese país que te va a recibir es que tú seas de un aporte, que tú seas una persona que va a aportar a ese país y que tú vayas a hacer algo, y no importa en la carrera que tú te desenvuelvas o en la vocación que tú tengas por algo, mientras que tú le demuestres a ese país a donde tú vas a aportar tanto económicamente como a la sociedad. Pues entonces lo que yo hice fue, bueno, pues empezar a ponerme en contacto con personas que yo iba a hablar aquí, que iba a ver, como una colaboración donde yo iba a aprender muchísimo. Lo primero que hice fue un voluntariado con una asociación de mujeres en el cine aquí en la Ciudad de México. Una muestra de cine que pasó por varias sedes aquí en la ciudad, como en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá y en otros cines, ya eso tiene muchos años. Pues yo fui voluntaria y estuve coordinando las personas que llegaran para las películas, todo lo que hubiera que hacer en coordinación de producción y de coordinación de la muestra, pues yo participé. Y lo segundo que hice fue inaugurar un festival de cine en Mérida, Yucatán, donde aprendí muchísimo también, donde tuve que ir previamente a preparar y a trabajar con unos chicos que iban a filmar unos cortometrajes que después iban a ser exhibidos durante el Festival de Cine de Mérida. Fueron como dos cosas, dos panoramas que me permitieron aprender muchísimo, porque realmente es que, vamos, dinero no hacía con eso, porque aquí en la ciudad pues yo llegué con un poquito de dinero para por lo menos estar 2-3 meses y pagar esta renta compartida que les contaba. Y después lo de Mérida y Yucatán prácticamente fue por casa, transporte y comida, pues hacer ese trabajo básicamente. Fueron dos trabajos que me permitieron a mí conocer muchas personas, aprender a conocer un poquito cómo era la Ciudad de México. En Mérida también aprender un poco cómo era en medio por allá. Básicamente mi llegada aquí a México fue así, fue por medio de lo que yo hacía en ese momento. Yo les cuento a través de mi experiencia por lo que yo vi que era viable, que yo podía migrar, que yo podía llegar aquí, que podía venir. Yo ni siquiera sabía si yo me iba a quedar a vivir aquí o no. Era algo como de prueba y error, porque a lo mejor sí tenía trabajo, pero a lo mejor no me gustaba cómo era el ambiente, como, no sé, no me gustaba el clima, no me gustaba algo, y pues decidía pues no quedarme. Yo sé que ustedes podrán pensar, bueno, pero es que en Cuba la situación está tan difícil que probablemente te ibas a quedar como fuera que te fuera. Y realmente no, porque yo no me fui en una condición, no salí en ese momento en una condición donde yo no pudiera regresar a mi país. Al contrario, yo fui y vine como 5 veces en esos 2 años. Las situaciones eran distintas, porque ahora mismo lograr tener una visa para que te entrevisten en el Consulado de México en Cuba es prácticamente imposible. Pero en ese momento te metías al sitio web y podías agendar y sacar una cita para que te entrevistaran a ver si te volvían a dar visa para regresar o no. Era accesible, ahora es prácticamente imposible. Para mí no era como un rotundo sí que yo me iba a quedar aquí. Yo quería ver cómo me sentía, y la verdad es que no se me da mucho eso de estar en un lugar donde no me siento bien, donde no estoy contenta, y sí prefiero, aunque en mi país las cosas estén como estén, pues yo prefiero estar ahí a estar triste o sentirme mal en otro lugar por muchas condiciones, digamos, económicas que tenga, que eso es súper fundamental, pero bueno, pues no es mi perfil, no es lo que yo haría personalmente
literalmente yo entiendo que hay muchas personas que por extrema necesidad e incluso por temas políticos graves han tenido que emigrar y no han tenido la opción quizás de regresar a su país. Para ellos no ha sido una opción por un tema que ha sido así y es muy duro, es muy difícil. La verdad es que les digo que lo del tema de emigrar es muy complejo. Es una situación muy difícil y la verdad es que no sé si es por las redes o a lo mejor por las personas que van a otro país y luego regresan a tu país y donde todo es tan precario, donde todo es tan difícil. Entonces hay como un romanticismo o una farsa realidad de que tú vas a salir de tu país y que te va a ir mejor, de que vas a estar feliz, de que vas a tener todas las cosas materiales, que vas a comer rico todos los días, que todo es mejor. Y sí, por supuesto, es que si trabajas, si te enfocas y todo eso, tu vida va a mejorar a un 1000%, no digo que no, pero hay mucho romance y también por lo menos en un principio de llegar a un lugar es bastante difícil. Yo recuerdo que cuando salí de esa casa la primera vez donde yo viví por casi 2 años, 1 año y medio, y me independicé la primera vez como mi primer departamentico que era muy pequeño. Yo creo que, bueno, en ese momento fue como pagar el depósito, el mes que estaba, el mes que seguía, bueno, fue un montón de dinero y literalmente yo me quedé con, no sé, 500 pesos, una cosa así, donde prácticamente un mes completo comiendo lentejas y así. Es muy difícil. Cuando tú migras, todo es difícil. Si te enfermas, no tienes a tu familia, a lo mejor tienes una amistad que un día te puede ayudar, pero eso no va a ser como tan seguido, tan permanente. Un amigo, alguien conocido te puede ayudar un día, pero también tiene que trabajar, tiene que sostenerse. No hay que tomarse a la ligera y hay que ser muy consciente y saber los pros y los contras, porque yo siento de verdad, después de estar casi más de 11 años fuera de Cuba, que migrar no es para todo el mundo. Son muchas altas y bajas, es una montaña rusa de emociones y principalmente si te toca enfermarte es muy complejo porque te sientes muy solo, porque no tienes a tu familia que te ayude, que te apapache. De esa manera yo llegué a México gracias a ese trabajo que yo tenía en ese momento en Cuba, que era en el área de cine. Pues ya tenía una red de contactos donde ya yo conocía bastantes personas que vivían aquí en México y que sabía que me podían orientar un poco. Que eso es otra cosa. Uno siente que bueno, que a lo mejor vas a tener garantía de un trabajo. Nunca se guíen por eso, porque a lo mejor tú puedes ir sondeando y tanteando un poco a quién te puedes acercar, le puedes preguntar y te asesorando, pero eso no es una garantía que cuando tú llegues a ese lugar vas a tener trabajo, que esa persona o esas personas te van a orientar todo el tiempo. Sí, alguna que otra probablemente en algún momento te eche la mano, pero no es así, no pasa así la mayoría de las veces. Entonces es bueno tener una guía de conocidos, de amigos y ojalá familia, pero no es una garantía y hay que tenerlo bien en cuenta de que eso va a ser algo que te va a sostener e incluso por unas semanas o por unos meses las circunstancias pueden cambiar. Pues ya yo tenía todo medianamente acomodado de, bueno, los conocidos aquí, a dónde iba a llegar a vivir las primeras semanas, por lo menos quizás 1 año podía ser que viviera en ese lugar. Sí, al final fue así, logré vivir más de 1 año con estas personas compartiendo. Es una manera relativamente económica para llegar a vivir y pues lo otro que tenía que hacer era prácticamente ya pues comprar un pasaje. Literalmente pedí el dinero prestado para comprar el pasaje. Yo tenía unos dólares, no sé cuánto exactamente, y la mamá de una amiga me prestó otra cierta cantidad y me dijo, bueno, te doy unos meses y cuando puedas pues me lo envías para acá. Yo literalmente fui a las oficinas de Interjet en La Habana y me compré mi boleto redondo en ese momento porque yo venía como intercambio cultural, pero era una visa de turismo. Literalmente con mi maleta y como con $300 que lo que me daban era para pagar la renta del primer mes y algo de comida y quizás dejar algún dinero para moverme en la ciudad y nada más. Y bueno amigos, esto más o menos empieza a responder un poco de por qué mis papás no han venido aquí a México. Y es que bueno, ya en este momento ya yo llevo casi 11 años viviendo aquí. Pero cuando yo vine por primera vez, que fue para ir y venir, donde yo todavía iba a vivir con roomies en un lugar donde prácticamente
tenía que compartirlo todo, compartir hasta un baño, pues no era viable para mí yo tener esa idea de que mis papás vinieran. Y así fue por 2 años. Y en ese momento todavía con ellos no se había hablado mucho lo de venir y tal, porque mis papás también son del campo, son súper arraigados ahí a donde ellos viven. Para ellos ese es el lugar mejor del mundo. Si quieren venir ya en este momento, tienen muchas ganas de conocer, pero esos años atrás pues no era un tema prácticamente que se hablaba o que se discutiera mucho, porque sabían que era un poco inestable mi situación. Ya yo había estado casi un año en Chile, me había regresado a la isla otra vez a trabajar, a hacer mis cosas. Entonces ellos dijeron, bueno, capaz que otra vez vaya 1 año o 2 a México, pero no sea un lugar donde se quiera quedar. Entonces en un principio, hasta que no pasé como a estar un poco más estable, a tener el primer depa, donde ya yo estaba un poco más independiente, pues no fue algo que se planteara. Ya obtuve una residencia de manera temporal. Todos esos trámites son costosísimos. Pagar derecho de trámite, hacer todos esos trámites siempre es un dinero durante 4 años que es increíble, es un montón de gasto. Cada vez que yo me acuerdo que me tocaba renovar y todo, yo decía, Dios, ¿cómo voy a terminar el mes? Este mes es terrible, porque se juntaba todo. Se juntaba renovar mi residencia, la renta, la comida, moverme, transporte, vivir. Era muy, muy complicado esa etapa del año donde yo tenía que renovar mi residencia. Entonces, para mí era como prácticamente sostenerme yo y con muchísimo trabajo. Entonces no era algo que yo pensaba de invitar a mis papás en esos primeros 4 años, donde ya después de los 2 años que viví como turista, pues pasaron 4 años donde cada año tenía que renovaba mis residencias temporales hasta que ya fuera permanente. Era bastante complejo, bastante difícil que yo me fuera a plantear en ese momento invitar a mis padres, porque yo apenas tenía para mí, y para llegar a esa meta de poder tener una residencia permanente. Y eso era importante incluso para ellos, porque cuando tú invitas a tus papás a venir, por lo menos aquí en México funciona así, pues tus papás al llegar al país tienen el derecho de agarrar como tu mismo estatus migratorio. Entonces, si yo los traía en condición de residente temporal, ellos iban a agarrar una residencia temporal que, al igual que yo, son 2 papás, es mamá y papá, iban a tener que estarlas renovando cada año. Entonces yo apenas alcanzaba a renovar la mía, mucho menos iba a tener para pagar lo de ellos 2, la mía. Eso era imposible. Entonces yo dije, es mucho más viable que cuando yo tenga mi residencia permanente, ellos vengan, y así ellos también tienen una residencia permanente. Se me hacía más lógico que si hacíamos un trámite, que ya fuera de una sola vez y ya tuvieran una tarjeta donde ya fueran residentes permanentes, y no cada año durante varios años estar renovando esa tarjeta. Ellos son 2 personas mayores, iban a tener que llegar, y si yo estaba en condición de residencia temporal, de residente temporal, ellos también iban a estar de residente temporal. Para poder llegar a aspirar a tener una residencia permanente, pues ellos iban a tener que quedarse a vivir aquí, y es algo que no creo, por lo menos hasta el momento. Ya veremos cuando vengan, cuando eso pase, si es que les gusta o qué, pero no veo así como que mis papás quieran quedarse a vivir aquí. Son 2 personas mayores que ya están muy arraigadas al lugar de donde ellos son, donde han vivido toda la vida. Y yo decía, bueno, ¿cómo los voy a traer de manera temporal para que después tengan que renovar o tengan que a fuerza quedarse aquí? Eso no va a ser sostenible. No se van a querer quedar aquí tiempo para aspirar a tener una residencia permanente. Entonces lo más adecuado era que vinieran cuando ya yo fuera residente permanente. Cuando ese momento sucedió, cuando ya yo era residente permanente, y ya yo decía, es perfecto para yo empezar a estudiar para mi nacionalidad y que mis papás puedan venir, obtengan su residencia permanente, es como ideal. Pues que llegó el COVID-19 y ahí fue una locura, que si no viste en mi blog donde te cuento un poco una guía de cómo me hice ciudadana mexicana, se llama De extranjera a ciudadana mexicana, un poquito más abajo, pues ve a verlo. Entonces, bueno, ahí fue la pandemia donde cerró todo y pues todo se detuvo.
Y justo a fines del 2024, o sea, hace prácticamente unas semanas, fue que yo logré tener mi ciudadanía, donde pasé muchísimo trabajo para poder tener esta ciudadanía, porque los documentos desde Cuba, legalizarlos y hacer todo ese proceso y tenerlos aquí listos y aptos para esto fue un verdadero reto. Lo del tema de mis papás, pues es algo que yo estoy trabajando en ello. De hecho, desde julio del 2024 yo fui a Cuba, cuando ya yo de hecho había hecho mi examen de nacionalidad, ya estaba esperando nada más que corriera el tiempo para que me notificaran de mi carta de naturalización e ir a buscarla. En ese chance, en ese 2024 que yo fui en el mes de julio, yo solicité 2 actas de nacimiento de mi país, mías, porque yo tengo que presentarlas aquí en el Instituto Nacional de Migración para hacer la invitación a mis 2 papás. Y yo fui en julio y entregué en MinRex esas 2 actas de nacimiento para hacer ese trámite de mis papás, y todavía al día de hoy, que estamos en enero del 2025, no han salido esas inscripciones de nacimiento de MinRex en Cuba. Que después de MinRex tengo que, no sé de qué manera, porque la situación con las citas está crítica, esas 2 actas de nacimiento deben pasar por el Consulado de México en La Habana y después que me las hagan llegar aquí a México para después poder solicitar esa invitación para mis 2 papás. Entonces, las ganas están, la disponibilidad de aquí del instituto y del gobierno de México está, digamos. Ahora, lo que es muy complejo siempre y lo que siempre se demora muchísimo son los documentos que tengan que llegar de Cuba por las certificaciones, los apostillamientos, las legalizaciones. Esos trámites en Cuba son verdaderamente engorrosos y tardados. Hace nada más unas 4 semanas aproximadamente yo me hice ciudadana mexicana, porque hice mi examen de nacionalidad desde octubre del 2023, pero todo el tema del cambio de sexenio, de gobierno y todo del año pasado, pues normalmente retrasa un montón los trámites, y fue así prácticamente para todo el mundo. E incluso cuando yo fui a recoger mi carta de naturalización, ese día que fui a recoger mi carta de naturalización, habían 2 o 3 personas que hicieron el examen de nacionalidad conmigo. Entonces digamos que no fue un tema mío personal, de mi trámite personal, sino que fue prácticamente con todos los que hicimos el examen a finales del 2023. Todo el 2024 se retrasó muchísimo esas resoluciones de trámites a nivel de gobierno y tal. Entonces pues se demoró mucho. Apenas hace unas 4 semanas que ya yo, digamos, tengo todo en orden, que desde el año pasado pude ver adelantado la invitación de mis padres, pero necesito 2 actas de nacimiento mías de Cuba, legalizadas debidamente por MinRex y después por el Consulado de México en La Habana, que no las tengo en mis manos. O sea, el trámite ya está iniciado desde el año pasado, pero ya van 7 meses y no ha salido ese trámite. Entonces es algo que se sale completamente de mis manos. Cuando esas 2 actas salgan de MinRex y yo logre legalizarlas en el consulado, pues ya eso es muy rápido, porque prácticamente te la entregan el mismo día. Que me las hagan llegar aquí a México, o ojalá que yo pueda ir y pueda en ese mismo viaje traerlo, y ya yo podría iniciar ese trámite de invitar a mis papás, porque ellos tendrían que venir juntos, porque son mayores, porque no se han separado, y la idea de que vengan por separado es prácticamente nula. Así que para ellos sería venir aquí los 2 juntos, eso yo lo tengo muy claro. Y lo otro es que, bueno, pues si dijera es mamá o papá, quizás con una sola persona sería un poco más accesible, pero son 2. Así que bueno, pues eso es. Todo está en lograr terminar esos trámites que andan en curso en Cuba y que se han demorado mucho, y que creo que va a seguir demorando, para que yo pueda iniciar el trámite aquí, que no creo que demore demasiado y ellos puedan venir. Amigos, y realmente la historia de mi llegada aquí a México no fue, digamos, tan trágica, tan complicada. Todo esto de cruzar fronteras, que yo, mi respeto para todas las personas que tienen el valor de hacer eso, a no ser que mi vida en Cuba hubiera estado en riesgo o algo así como para yo tomar esa decisión. Es admirable cuando la gente hace ese recorrido tan peligroso, y ahora con estas nuevas leyes y todo lo que ha pasado con la llegada de Donald Trump otra vez a la presidencia, hay muchos temas de migración, hay muchas personas
que quedaron aquí en México como varadas esperando esto de la CBP-1 y de su cita para poder cruzar la frontera y así. Es muy complejo, pero yo siento, bueno, algo que yo les recomiendo es que las personas siempre van a buscar migrar mientras tengan necesidades, porque eso es algo que hacen hasta los animales. Migrar es una necesidad cuando ya tú no te sientes bien en tu país, cuando tú no tienes los recursos básicos o cuando tú sientes que tu vida está en peligro. Yo creo que lo más natural es pues intentar buscar otro lugar donde puedas vivir, donde puedas hacer vida. Un tips, una recomendación que yo te doy de verdad, pero sin que no me quede nada por dentro, es que intenten buscar siempre una vía. No importa que sea para Estados Unidos, para España, para Canadá, para cualquier país, para acá, para México, para donde sea que ustedes quieran ir. Traten de no arriesgar su vida y traten de buscar algo lo más genuino posible para justificar su viaje. Y hay muchas opciones y no importa que a lo mejor dices, no, es que yo no tengo una carrera profesional y yo soy barbero, yo soy peluquera y yo qué voy a ir a hacer. Siempre hay algo que puedes buscar para tú irte a ese otro país, a ese otro lugar, sin que sea de una manera injustificada o sin que sea por estas vías tan peligrosas que terminan cobrando un montón de vida anualmente, que las fronteras están terriblemente peligrosas. Entonces siempre hay una manera de encontrar, acorde a tu perfil, de lo que tú hagas, en lo que tú trabajes, en lo que tú sepas hacer con tus manos, cómo justificar. Todo es cuestión de creatividad y de meterle un poco de cabeza a esa situación y de decir, yo sé trabajar la cerámica, yo soy mecánico, yo pinto, yo hago reparaciones. Siempre hay maneras de ver cómo puedes llegar a un país con algo genuino y con algo en lo que no pongas en riesgo tu vida. Ya si no hay opción y tal, pues yo entiendo que muchas personas recurren a eso porque pues la necesidad, ¿no? Y no lo critico para nada. Para mí es algo admirable que las personas tengan la valentía, la osadía de hacer eso, pero la verdad es que sí, búsquenle, porque casi siempre hay maneras de ver cómo puedes llegar por lo menos a un primer país con una de estas opciones que no sea arriesgando la vida, y ya de ahí poder transformar tu estatus migratorio y ver una manera más segura de poder llegar a ese destino final que quieres llegar. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a mandarle un saludo muy especial pues a estas personas que comentaron mi blog anterior, que se trató de 50 cosas sobre mí. Pues le quiero mandar un saludo muy especial a Roberto de Rosario por dejarme estos dos comentarios. Y en los comentarios del blog anterior, pues Roberto me comentó: veo que te interesa la astrología. Mi hija es también como tú, Géminis, con ascendente a Géminis, y es conejo en la astrología china. Ella es del 1999 y yo soy Escorpión con ascendente a Virgo y soy del 1967. Y en el calendario chino soy oveja. Pues Roberto, muchísimas gracias. Después me comentaste como que intuía un poco sobre ti. No te conozco personalmente, pero con todos estos detalles sobre tus hijos, sobre tu familia, pues intuyo que eres un hombre muy familiar, y te mando un saludo muy especial y muchas gracias por comentar mi blog anterior. Luis Girón te mando un saludo muy especial y me comenta: hola Barbarita. Es muy curioso, Luis, que me digas Barbarita, porque muchas personas de mi familia en Cuba me dicen así. De mi círculo de amigos y de amistades no tanto, pero mi familia en Cuba sí me decía mucho desde niña e incluso hasta ahora Barbarita. Y dice: qué buena información sobre ti. Mucha admiración por ser una mujer inteligente y profesional. Miles de éxito. Más saludos desde San Francisco, California. Pues Luis Girón, un saludo para ti también súper grande desde aquí, desde la Ciudad de México, desde este canal Babilonia Vlogs. Tengo otro comentario de transformación personal. Es un amigo que acaba de abrir un canal de YouTube que está muy interesante, así que les voy a dejar aquí en pantalla. Les recomiendo, súper lindo tu contenido, y me puso unos corazoncitos. Muchas gracias
Amigos, muchísimo éxito en tu canal y bueno, pues pásenle por allí y vean porque da unos buenos tips de rutinas diarias y de estilo de vida y de salud física y mental que te pueden funcionar. Otro comentario, super fan Gutiérrez. Oye Gutiérrez, muchas gracias por comentar todos mis videos, que prácticamente eres el primero que los ve, así que te mando un saludo muy especial y me dice saludos Cubanamex. Espero que estés muy chido, muy bien. Pues espero que tú estés muy bien Gutiérrez y que pues estés por aquí pendiente a todos los vlogs, así que te mando muchos saludos. Y por aquí tengo a Carolina que me dice muy espectacular, saludos desde Chile, un abrazo enorme hasta Chilito Carolina, muchas gracias por comentar el videíto y se le quiere mucho a todos los chilenos y a Chile, así que un abrazo grande. Ya saben que fue el primer país que yo visité y pues lo tengo siempre en mi corazoncito y ahí tengo muchos amigos y familia, así que abrazotes Carolina hasta Chilito. Otro comentario, que el nombre está muy difícil de leer y el final, lo último es como casa, algo así, lo voy a dejar aquí en pantalla, está un poco difícil de leer la verdad, y dice qué bonito bosque, porque justo donde grabé el vlog anterior es en el Parque Viveros, es un parque pero sí parece prácticamente un bosque, hay muchísimos árboles de muchísimos años ahí y pues es muy bonito el lugar donde la gente va a trotar, a correr, también puedes ir y pasear, caminar, comprarte tu frutita, tu jugo y pues es muy bonito el lugar, así que quien esté aquí en la ciudad, que seguramente muchos ya lo ubican, pero quien no y venga de pasada y quiere ir a conocer, se llama Parque Viveros, está en Coyoacán, es como uno de los pulmones de aquí de la delegación Coyoacán y pues vayan a visitar porque es un lugar muy bonito. Y bueno, esos fueron todos los comentarios, súper agradecida con todos por sus comentarios, por dejarme ahí un poquito de apapacho. Yo aquí les mando un saludo muy especial por ver comentado, por ver los videos y la verdad se les agradece un montón. Amigos, y muchísimas gracias por ver el video hasta aquí, hasta el final. Espero que te sirva algún tips, algún consejo, alguna recomendación. Espero que te funcione si es que estás pensando salir de tu país o migrar a otro lugar o ir a conocer para ver y poder como tantear si hay opciones para ti. Así que se les quiere mucho, se les quiere un montón y nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao!